Yo hablo 9 idiomas. La frase resonó como un trueno en la majestuosa sala de mármol, congelando a todos los presentes. Rodrigo Salazar, el magnate dueño de aquel inmenso edificio, soltó una sonora carcajada. Una risa que no era solo de incredulidad, sino de burla hacia el chico humilde que la había pronunciado. Ese comentario, nacido de la inocencia y la seguridad de un adolescente de 14 años, rompió la monotonía de aquel entorno frío y mecanizado. Para Rodrigo y los asistentes que lo rodeaban, esa afirmación no era más que la fantasía de un hijo de la limpiadora. Pero para Matías, esas palabras eran verdad, y estaba dispuesto a demostrarlo. La madre de Matías, Carolina, sintió como el corazón le caía al suelo. Limpió aquel edificio durante más de una década y conocía bien cómo funcionaba la jerarquía en esos espacios. Sabía que las palabras equivocadas en el momento equivocado podían costarle el trabajo. Intentó desesperada disculparse. «Señor Salazar, lo siento, es solo un niño». Pero Rodrigo, con su actitud burlona, hizo un gesto para silenciarla mientras se dirigía al joven. Con una sonrisa condescendiente lanzó el desafío. «Si es verdad, demuéstralo aquí y ahora». Las miradas de los empleados pasaron de los documentos que sostenían a la escena, como quien está a punto de presenciar el inicio de un espectáculo incómodo. Lo que nadie esperaba era que Matías no se intimidara. Levantó la mirada, enderezó los hombros y con voz clara y firme enumeró con total tranquilidad. Inglés, español, francés, alemán, árabe, mandarín, ruso, italiano y portugués. Nadie se atrevía ni a respirar. De repente, aquella sala llena de lujos que parecían inalcanzables para cualquiera que no perteneciera al mundo de Rodrigo quedó envuelta en un silencio absoluto. Esa seguridad no era la de un chico promedio. Era la fuerza tranquila que solo tienen los que saben lo que valen. Carolina empezó a mirarlo no solo con preocupación, sino con algo más profundo: orgullo. Pero ¿cómo llegó un chico humilde a desafiar a los poderosos con tan solo unas palabras? La respuesta parecía ser tan simple como inimaginable. Matías no veía límites en lo que podía aprender. Mientras caminaba detrás del carrito de limpieza de su mamá, notaba todo a su alrededor. Absorbía detalles como si el mundo fuera una biblioteca abierta. Aquel día, finalmente, no era la invisibilidad lo que le tocaba a él ni a su madre, sino algo muy diferente. Rodrigo, sin haberlo planeado, acababa de abrir la puerta a algo que él mismo no podría controlar. Y es que a veces todo comienza con una frase como esa. Yo hablo 9 idiomas. Matías no sabía aún que con esas palabras estaba construyendo un camino diferente que cambiaría tanto su vida como la de su madre. Era solo el inicio de una historia que pronto revelaría que, incluso en un mundo de poder y desigualdad, siempre hay espacio para la transformación. La risa burlona de Rodrigo Salazar aún resonaba en los pasillos de la oficina. No podía tolerar lo que consideraba un desafío directo a su autoridad. ¿9 idiomas? ¿En serio? ¿Un chico como tú?, exclamó con tono mordaz, mientras los empleados lo escuchaban en silencio, atrapados entre el miedo y la obediencia. Algunos, demasiado incómodos para mirar lo que ocurría, mantenían la vista fija en sus escritorios. Otros, buscando congraciarse con su jefe, se permitieron soltar unas risas nerviosas, aunque dentro de ellos sentían algo diferente: vergüenza. Carolina, al ver a su hijo enfrentarse al millonario más poderoso que conocía, apenas lograba contener las lágrimas. ¿Qué había hecho Matías para merecer esa ridiculización? Pero Matías, lejos de intimidarse, dio un paso adelante. Sus ojos, tranquilos pero cargados de firmeza, se fijaron en Rodrigo. «¿Usted habla árabe, señor Salazar?», preguntó con la misma calma que antes. La pregunta cayó como un dardo inesperado, sorprendiendo no solo al empresario sino también a los empleados que lo rodeaban. Rodrigo, acostumbrado a poseer todas las respuestas, respondió con una confiada soberbia. «Claro que sí, al menos lo suficiente para manejar negocios internacionales». Matías, sin alterar su expresión, recitó una frase en árabe clásico, tan compleja y perfectamente pronunciada que el poderoso empresario quedó en completo silencio. Ese momento, aunque breve, cambió la atmósfera de la sala. La burla se transformó en sorpresa y el poder perdió por un instante el control. Los empleados, testigos del espectáculo, intercambiaron miradas incómodas. Nadie sabía qué postura tomar, pero todos entendían algo simple. El joven había dejado en evidencia no solo la arrogancia de Rodrigo, sino también su desconocimiento. ¿Cuántas veces un hombre tan acostumbrado a dominar los espacios se había encontrado en una posición tan vulnerable? Carolina, que hasta entonces temía la reacción de su jefe,
sintió algo inesperado: orgullo. Aunque las lágrimas seguían en sus ojos, ahora no eran solo de angustia, sino también de admiración por el valor de su hijo. Tras el silencio incómodo que invadió la sala, Rodrigo intentó recuperar el control. «Eso no prueba nada», declaró con menos fuerza en su voz. Pero algo ya había cambiado. Por primera vez el poderoso empresario sintió que no era tan intocable como pensaba. Su burla no logró derrumbar a un adolescente que, lejos de dejarse humillar, había respondido con una inteligencia que pocos esperaban de alguien en su posición. Y aquello, esa pequeña grieta en su orgullo, era solo el principio de un cambio que ni siquiera Rodrigo era capaz de prever. En ese momento, nadie lo mencionó, pero todos lo sintieron. Matías no solo había defendido su dignidad, sino que también había sembrado dudas en el sistema jerárquico que todos aceptaban como inamovible. Igualdad, justicia, dignidad. 3 palabras que parecía imposible asociar con ese mundo frío y corporativo, pero que ahora, gracias a un chico con coraje, empezaban a asomarse tímidamente. Mientras Rodrigo intentaba disimular su desconcierto, el aire en la oficina se sentía distinto. Sin saberlo, estaba comenzando el segundo capítulo de una historia que transformaría más vidas de las que nadie podía imaginar. ¿Cómo es posible? Pensaban muchos de los empleados mientras miraban a Matías con una mezcla de asombro y curiosidad. Rodrigo, aún incrédulo, rompió el silencio con la pregunta inevitable: ¿dónde aprendiste todo eso? La respuesta de Matías, lejos de ser espectacular o complicada, era un reflejo de lo que significan la dedicación y el esfuerzo puro. En la biblioteca pública, señor. No había profesores de élite, intercambios en el extranjero, ni mucho menos costosas academias. Todo lo aprendió rodeado de libros donados y usando plataformas gratuitas en un pequeño rincón de su hogar. Esa era su única herramienta, pero la manejaba como si fuera el recurso más poderoso del mundo. Mientras explicaba sus métodos, Carolina recordó todas esas noches en las que, agotada después de largas horas de trabajo, veía a su hijo con los ojos clavados en hojas llenas de palabras que para ella eran un misterio. Me parecía curioso escucharlo susurrar frases en idiomas que no entendía, pero nunca imaginé que él iba tan lejos, compartió entre lágrimas. En su humilde departamento, iluminado por la tenue luz del pasillo, Matías dedicaba noches enteras a descifrar palabras extranjeras mientras trabajaba con un cuaderno desgastado y un viejo diccionario. Algo que parecía tan sencillo como estudiar, tomó vida en un contexto diferente. Era una lucha constante por alcanzar un sueño que, para otros, ni siquiera existía como posibilidad. Rodrigo, con una ceja alzada, dejó escapar una sonrisa de escepticismo, como si todavía no creyera en toda la historia del joven. Si es verdad, seguro tienes pruebas, ¿no? Y soltó con cierto tono desafiante. Matías, preparado, sacó cuidadosamente de su modesta mochila una carpeta plagada de documentos oficiales, certificados de nivel avanzado en idiomas emitidos por las instituciones más prestigiosas del mundo. Rodrigo los tomó revisándolos con las manos temblorosas de quien se ve obligado a aceptar una realidad incómoda. Mientras pasaba las hojas, los empleados miraban de reojo, atónitos. No había espacio para dudas, los documentos eran verdaderos. Y la cara de Rodrigo lo decía todo, aunque no emitiera una palabra. Este momento enseñó algo que muchos pasaban por alto. Lo que algunos llaman talento no es más que el resultado de un sacrificio detrás de puertas cerradas. Matías no era un genio por accidente. Era el producto de noches de esfuerzo, una mente curiosa y un corazón que nunca dejó de creer que era posible superar las barreras. Aquello era en esencia superación. Una lección viva de que la grandeza no está reservada para los privilegiados, sino para quienes se atreven a luchar por ella. Matías había convertido su realidad en un puente hacia algo mucho más grande. Pero Rodrigo no parecía estar listo para aceptar del todo esta verdad. Había crecido en una burbuja donde la inteligencia y el éxito se compraban. ¿Cómo entender que un chico humilde, sin recursos, podía superarlo de esa manera? Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a agrietarse, un cambio pequeño pero inevitable. Mientras Matías cerraba su carpeta y volvía a guardar sus valiosas pruebas, Rodrigo ya estaba ideando el próximo paso, un desafío que según él pondría al chico en su lugar. Lo único que no imaginaba era que, una vez más, subestimaría la fuerza de la transformación. Rodrigo Salazar, con el ego herido pero decidido a recuperar el control, no pensaba darse por vencido.
Muy bien, chico, supongamos que todo eso es cierto, dijo ajustándose la corbata con aire de superioridad. Pero dominar un idioma significa más que repetir frases memorizadas. Hagamos algo interesante. Con una sonrisa que denotaba desafío, Rodrigo organizó una videollamada con una profesora nativa de mandarín, convencido de que esta prueba pondría a Matías en su lugar. Todos en la sala esperaban expectantes. Para el millonario, aquello era una oportunidad para demostrar que su autoridad seguía intacta. Para Matías era simplemente otro momento para demostrar quién realmente era. La llamada comenzó y el rostro de la profesora apareció en la pantalla. Rodrigo no perdió tiempo y le explicó la situación asegurándose de añadir algo de sarcasmo. Este chico dice que habla mandarín. Vamos a ver qué tan cierto es. La profesora, intrigada, accedió gentilmente a la prueba. Matías, totalmente sereno, saludó en un mandarín impecable, con un tono y un acento que dejaron a la docente boquiabierta. Lo que comenzó como una prueba rápido se convirtió en una conversación fluida, donde Matías manejó temas complejos con tal naturalidad que todos los presentes quedaron en absoluto silencio. La profesora, impresionada, lo interrumpió. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Tu pronunciación es perfecta. Rodrigo, atónito, no podía creer lo que estaba viendo. Los empleados que hasta ese momento miraban desde sus esquinas comenzaron a intercambiar miradas de asombro. Algunos de ellos, acostumbrados a los desplantes de Rodrigo, se encontraron admirando al joven que había logrado transformar una vergonzosa prueba en una brillante demostración de habilidad. Carolina, desde el fondo de la sala, no apartaba los ojos de su hijo. Su pecho se llenaba de orgullo al verlo no solo sostenerse de pie frente a todo ese poder, sino también ganarse el respeto de todos en aquella sala. Su hijo no pedía reconocimiento ni buscaba aplausos, simplemente se apoyaba en su habilidad, en su dignidad y en su deseo de demostrar que los límites los pone uno mismo, no las circunstancias. Rodrigo estaba acorralado, expuesto frente a sus empleados. La fachada de superioridad que había sostenido durante años se resquebrajaba lentamente. Por primera vez, el millonario sintió que no tenía el control total de la situación. Lo más impactante no era el talento de Matías, sino su postura. No buscaba humillar a Rodrigo ni exaltarse por encima de los demás. Cuando terminó la conversación, Matías agradeció a la profesora con humildad y guardó silencio, dejando que sus acciones hablaran por él. Ese simple gesto era más poderoso que cualquier palabra. Y en ese instante, en medio de la tensión y el cambio de dinámicas en la sala, algo distinto comenzó a surgir. Carolina sintió por encima de todo esperanza. Tal vez, pensó, este talento y esta fuerza que su hijo había desarrollado no solo cambiarían sus vidas, sino que abrirían puertas para otras familias que también vivían al margen. Rodrigo, mientras intentaba recomponerse, notó esa mirada en Carolina y supo que algo grande estaba ocurriendo. Sin embargo, lo que él no sabía era que para Matías aquello era solo el principio de un propósito mucho más profundo. El ambiente en la oficina había cambiado desde aquel desafío en mandarín. Rodrigo Salazar, con el orgullo todavía herido pero incapaz de ignorar el talento del joven, aceptó entre dientes que Matías no era alguien común, pero lo que venía después habría de sorprenderlo aún más. Unos días después fue el propio Matías quien solicitó reunirse con Rodrigo en privado. La petición, viniendo de alguien que normalmente sería ignorado por completo en esas circunstancias, descolocó al empresario. Intrigado y quizás un poco desconfiado, Rodrigo accedió, solo que esta vez aquel encuentro no sería como los anteriores. En la sala de reuniones, Matías, con la misma calma que lo había caracterizado desde el principio, comenzó a hablar sobre algo inesperado, los negocios internacionales del empresario. Señor Salazar, he estado estudiando los contratos que usted maneja en árabe. Encontré algunos errores graves que podrían haberle costado millones. Rodrigo lo interrumpió incrédulo y visiblemente molesto. ¿Qué dijiste? ¿Errores en mis contratos? La tensión en la sala podía cortarse con un cuchillo, pero Matías no retrocedió. Extendió una hoja frente al empresario con las partes concretas que había analizado. Rodrigo, escéptico, las revisó lentamente, hasta darse cuenta de que el chico tenía toda la razón. Ese momento marcó un cambio fundamental. Rodrigo, siempre acostumbrado a estar en el asiento del poder, se encontró observando al joven desde otra perspectiva. No desde arriba, sino cara a cara. Por un instante ya no era un magnate poderoso frente al hijo de su empleada. Eran dos mentes conectando a través de la lógica, la verdad y el conocimiento.
Mientras Rodrigo intentaba digerir lo que acababa de descubrir, Matías dio un paso más. Sacó su teléfono y con serenidad reprodujo un audio en el que se escuchaba claramente a Rodrigo hacer comentarios racistas durante una reunión privada. El empresario palideció. Aquello ya no era solo un asunto de contratos. Era un espejo frente a su propia conducta. Señor Salazar, no estoy aquí para atacarlo ni para tomar ventaja, continuó Matías con voz firme pero respetuosa. Usted tiene dos opciones. Puede usar esta información para transformar lo que está mal y hacer algo bueno, o puede dejar que su ego lo destruya. Rodrigo, completamente sorprendido, no respondió de inmediato. Por primera vez en años, alguien lo confrontaba de manera tan directa y al mismo tiempo le daba la oportunidad de redimirse. La dureza en su mirada se fue desmoronando poco a poco, reemplazada por algo extraño en él: humildad. Las palabras de Matías no solo lo desarmaron, sino que también plantaron en él una semilla de reflexión que nunca antes había germinado. Aquella reunión privada fue mucho más que un momento de tensión. Fue un punto de inflexión. Rodrigo estaba al borde de un cambio que podría definir no solo su futuro, sino también el de todos los que trabajaban para él. Matías, por su parte, había mostrado una lección poderosa. La justicia y la dignidad no requieren venganza. A menudo, el verdadero poder de la verdad está en su capacidad de transformar a las personas. Mientras Rodrigo firmaba internamente un silencio lleno de reflexión, ya se preparaba el próximo paso, un pacto que, sin que nadie lo supiera, cambiaría sus vidas para siempre. La sala de reuniones, testigo de aquel intercambio inesperado entre Matías y Rodrigo, se convertía ahora en el escenario de un acuerdo que pocos hubieran imaginado. Frente a él, el empresario, cuyas manos normalmente firmaban contratos por millones sin pestañear, temblaba al sostener un humilde documento que simbolizaba mucho más que un simple acuerdo. Las condiciones estaban claras. Rodrigo debía ascender a Carolina, crear un programa de becas para jóvenes con talento y contratar a Matías como consultor lingüístico junior. Nunca se había sentido tan vulnerable al firmar un papel, pero esta vez, más allá del miedo o la incomodidad, percibía algo distinto: respeto, incluso admiración, hacia el joven que lo había desafiado no con venganzas, sino con dignidad. Aquella noche, madre e hijo caminaron juntos por las iluminadas calles de la ciudad. Un curioso silencio los envolvía, pero no era uno incómodo, sino lleno de significado. Carolina, todavía en un estado de incredulidad, apenas podía contener las lágrimas que caían de sus mejillas. Entretanto, Matías, con serenidad en sus ojos, descansaba tranquilo, como alguien que simplemente había hecho lo correcto. ¿Estás seguro de esto, hijo?, preguntó Carolina finalmente, a lo que Matías respondió con una sonrisa discreta. Mamá, esto apenas comienza. Había un aire de transformación en ese momento, y aunque no habían pronunciado muchas palabras, ambos sentían que algo profundamente importante había acontecido. En la otra cara de la moneda, Rodrigo vivió una noche completamente distinta. Ese hombre, que estaba acostumbrado a celebrar signando contratos con champán y fiestas, pasó largas horas luchando contra su orgullo frente a los errores que Matías le había señalado. Ya no podía ignorar la verdad. No eran solo fallos en sus negocios, sino también en su manera de ver el mundo. Durante años había basado su éxito en creer que el poder estaba en el dinero y en el control, pero ese joven humilde lo había expuesto con una fuerza que ningún competidor había sido capaz de ejercer. Por primera vez no solo sentía admiración por alguien que venía de abajo, sino también el deseo de cambiar. Mientras las semanas avanzaban, aquel acuerdo comenzó a materializarse. Carolina dejó el carrito de limpieza para ocupar un escritorio en el área ejecutiva, desde donde veía el panorama de la empresa con ojos renovados. Sabía que este ascenso no fue un acto de caridad, sino el reconocimiento tardío de su valía y la fuerza que siempre había llevado consigo. Por otro lado, Matías empezó a trabajar como consultor junior en proyectos internacionales. Aunque solo tenía 15 años, su dominio de los idiomas ya estaba generando resultados concretos, contratos más sólidos, mejores negociaciones y, sobre todo, una perspectiva inspiradora para los empleados que lo rodeaban. Pero lo más valioso de aquel pacto no fue solo el impacto inmediato que tuvo en la vida de Matías y Carolina. Fue la transformación que comenzó a gestarse en Rodrigo. Ese hombre, que siempre había pensado que podía comprar cualquier cosa, descubrió que el cambio que Matías había plantado en él no tenía precio.
Lo que comenzó como una relación de conflicto y poder terminó por convertirse en una conexión basada en el aprendizaje y el respeto. Pero aún quedaba mucho por delante, pues lo que Matías logró con un simple contrato era apenas el inicio de una revolución más grande. Habían pasado 6 meses desde el pacto, pero la transformación era evidente en cada rincón de la empresa de Rodrigo Salazar. Lo que antes era un lugar frío y jerárquico había comenzado a llenarse de vida. Carolina, quien otrora empujaba un carrito de limpieza a través de los pasillos, era ahora una ejecutiva respetada que lideraba un equipo diseñado para implementar iniciativas de diversidad e inclusión. Sus colegas no solo admiraban su trayectoria, sino que se sentían inspirados por ella. Para muchos era la prueba viviente de que la superación era posible, incluso en circunstancias adversas. Su historia daba nueva esperanza a empleados que por años habían mantenido sus sueños escondidos bajo un manto de conformismo. Matías, con tan solo 15 años, continuaba sorprendiendo a todos. Su puesto como consultor lingüístico junior no era simbólico. Su manejo avanzado de múltiples idiomas estaba generando un impacto tangible en los proyectos de Rodrigo. Negociaciones que antes se complicaban debido a barreras culturales o idiomáticas ahora fluían con una precisión nunca vista. Clientes internacionales destacaban el profesionalismo del adolescente y los contratos que ayudaba a asegurar sumaban millones. Sin embargo, lo que más llamaba la atención no era su capacidad técnica, sino su humildad. Matías no buscaba reconocimiento público. Prefería mantenerse en segundo plano, enfocado en usar su talento para abrir puertas a otros jóvenes como él. Era, sin duda, un auténtico líder silencioso. En los pasillos de la empresa, algo había cambiado esencialmente. Los empleados ya no caminaban con pasos cautelosos ni con la mirada baja. Las conversaciones fluían, los equipos colaboraban y la energía era distinta. Rodrigo, quien siempre había liderado con un estilo autoritario, ahora se encontraba escuchando más. Por primera vez en su vida, había aceptado que no tenía todas las respuestas, y ese cambio, aunque incómodo al principio, estaba dando frutos. Las decisiones ya no se tomaban desde la soledad de su oficina, sino en colaboración con las personas que mejor conocían las realidades diarias del trabajo. La justicia, una palabra que parecía lejana en el mundo corporativo, comenzaba a convertirse en una práctica real. Fuera de la oficina, la historia de Matías y Carolina se había convertido en un fenómeno viral. Los medios de comunicación llenaban titulares con frases como «el hijo de la limpiadora que transformó una multinacional», o «el chico de los 9 idiomas que derrumbó barreras». Periodistas de todo el mundo buscaban conocer a Matías, pero él evitaba los reflectores, convencido de que su historia no debía centrarse en él, sino en lo que podía inspirar. Fue así como decidió dedicar parte de su tiempo libre a enseñar técnicas de autoaprendizaje a otros jóvenes. Desde bibliotecas públicas hasta plataformas digitales, Matías compartía métodos prácticos para que más personas pudieran aprender sin necesidad de recursos costosos. Se había convertido, sin saberlo, en el epicentro de una revolución que iba mucho más allá de las paredes de una empresa. Rodrigo, desde su posición, observaba con asombro cómo su compañía no solo crecía económicamente, sino también en valores. Había algo liberador en aprender a reconocer el mérito real, por humilde que fuera su origen. En su interior todavía procesaba los cambios en sí mismo, pero comenzaba a aceptar algo que antes habría rechazado. La igualdad no solo era posible, sino que era clave para la verdadera transformación de cualquier sistema. Sin embargo, esta revolución silenciosa apenas estaba despegando, y Matías, con su mirada tranquila y su determinación firme, tenía todavía mucho por enseñar al mundo. Los años habían pasado, pero el impacto de aquella historia seguía resonando. Matías, ahora un joven adulto, estaba sentado en primera fila de una prestigiosa conferencia internacional junto a su madre Carolina, quien lucía con la misma elegancia y dignidad que había cultivado desde su ascenso. En el escenario, Rodrigo Salazar tomaba la palabra. Su rostro, antes símbolo de poder e intocabilidad, era ahora el de un hombre transformado. Su figura proyectaba algo distinto, humildad. Con los ojos ligeramente vidriosos, comenzó su discurso admitiendo algo que nadie esperaba de él. Pensé que el liderazgo era tener poder y control. Hoy sé que el verdadero liderazgo es usar ese poder para elevar a los demás. De la burla al reconocimiento, Rodrigo había recorrido un camino que pocos se atrevían a iniciar. Más allá de sus palabras, las acciones hablaban por sí solas.
En honor a Carolina Herrera, Rodrigo había creado una fundación destinada a madres trabajadoras y jóvenes autodidactas. La iniciativa se había convertido en un movimiento global, con programas en más de 20 países. Las becas llevaban el nombre de Matías Herrera, en honor al joven que había demostrado que la inteligencia, la igualdad y la justicia no dependen del dinero, sino del esfuerzo y la oportunidad. La fundación ofrecía acceso a educación, herramientas de autoaprendizaje y apoyo financiero para aquellos que, como Matías, soñaban a pesar de las barreras. Para Rodrigo esto no era un acto de generosidad, sino su forma de reparar el daño y redimir una vida marcada por la soberbia. El video donde Rodrigo admitió sus errores y narró cómo Matías cambió su forma de liderar se viralizó de inmediato. Pero no fue el empresario quien capturó la atención del público, sino el espíritu humilde de Matías, quien rehuía los focos. Cuando un periodista le preguntó por qué no tomaba el protagonismo, Matías simplemente respondió: «El mérito no es mío, es de todos los que creen en el cambio. La verdadera revolución ocurre cuando dejamos el ego de lado para construir algo juntos». Con esas palabras dejó claro que su historia no se trataba de individualismo, sino de una transformación colectiva que trasciende las fronteras de lo personal para convertirse en inspiración global. En el cierre de la conferencia, Rodrigo quiso recalcar una última lección. Señaló a Matías y dijo: «Este joven me enseñó que construir puentes es más poderoso que levantar muros. No importa tu apellido, tu clase o tu cuenta bancaria, porque el conocimiento no tiene dueño, y su valor radica en cómo lo usas para cambiar el mundo». La audiencia estalló en aplausos, y mientras Rodrigo miraba al joven con genuino agradecimiento, Matías se limitó a sonreír, en ese gesto tranquilo que decía más que 1000 palabras. Carolina, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de su hijo, recordándole con un apretón lo lejos que habían llegado juntos. El eco de esa historia no se apagó. Lo que comenzó como un acto de dignidad personal se había convertido en una lección colectiva. La transformación no ocurre de arriba hacia abajo, sino desde el corazón hacia el resto del mundo. En aquellas palabras pronunciadas en la conferencia, en el trabajo de la fundación y en cada joven que aprendía con las técnicas de Matías, la dignidad, la igualdad y la justicia seguían sembrando esperanza. Pero más allá de todo eso, Matías Herrera dejó una pregunta abierta al mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para trascender nuestras propias barreras? Había quedado un desafío invisible, un llamado constante a cuestionar, aprender y transformar. La historia de Matías y Carolina no solo es un relato de superación personal, es un llamado a la acción para todos nosotros. Nos recuerda que no importa de dónde vengamos, siempre podemos construir un futuro distinto si actuamos con valentía, perseverancia y determinación. Pero también nos enseña algo más. La verdadera transformación no ocurre en solitario. Requiere que cuestionemos las desigualdades, que abramos puertas para otros y que hagamos del conocimiento una herramienta para el cambio. Si esta historia te inspiró, ahora tienes una decisión por delante. ¿Te quedarás solo como un espectador o serás parte de la transformación? Este es el momento de compartir este mensaje con otros, de despertar la chispa del cambio en quienes te rodean. Recuerda que nunca sabes qué palabras, qué actos o qué decisiones pueden ser el punto de inflexión en la vida de alguien más. Y esto es solo el principio. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, llenas de aprendizaje, inspiración y posibilidades, asegúrate de inscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Cada semana traemos relatos como este, que no solo tocan el corazón, sino que te invitan a transformar tu vida y la de los demás. La revolución empieza contigo. Haz que este mensaje llegue más lejos. ¿Estás listo para ser parte del cambio?